Mi nombre es Sandra Zúñiga Arrieta, soy de Costa Rica. Mi formación es en educación y tengo una maestría en evaluación educativa. Soy investigadora de la Universidad de Costa Rica y de la Red Ley, y les quiero comentar de los principales hallazgos de la investigación, el panorama de la primera infancia y la lectoescritura emergente en Costa Rica. Bueno, ¿en qué consistió esta investigación? Esta investigación responde a un diseño regional en el cual participamos diferentes países de Centroamérica que somos parte de la Red Ley, y lo que buscamos fue indagar sobre qué era lo que tenía el país respecto a políticas en cuanto a la educación de la primera infancia y la lectoescritura emergente. Esa fue como una primera fase. Después de esa fase, fuimos también a indagar sobre lo que era la implementación de esas políticas. Entonces, desde una perspectiva, cuáles son las políticas, y desde otra, cuál es la implementación de estas políticas. La importancia de esta investigación para el país radica en que entrega hallazgos, resultados sobre lo que se ha avanzado, los logros que se han tenido en cuanto a la educación de la primera infancia y la lectoescritura emergente, y por otro lado también los desafíos. Información fundamental para los tomadores de decisiones, para la creación de política pública y para la implementación en todo lo que está relacionado a la educación de la primera infancia y la lectoescritura emergente. Tienen hallazgos importantes que muestran que el país ha avanzado grandemente en el tema de la educación de la primera infancia. Por ejemplo, tenemos la educación obligatoria de los 4 a los 6 años. Asimismo, tenemos una cobertura en el tema de la salud, de la vacunación específicamente, de casi un 100% de la niñez, ampliamente, aunque tenemos también retos, como por ejemplo, que esa nutrición responda a las necesidades reales de quienes las están recibiendo, ya no desde un enfoque de desnutrición, porque es un tema de alguna forma que como país hemos superado, sino desde un enfoque de alimentación saludable. Por otro lado, aunque no tenemos estándares para la acreditación oficial de los programas que atienden a la primera infancia, se está trabajando desde la Red PUDI con otras instituciones que atienden la primera infancia en el país para crear los estándares para evaluación de la calidad. Las personas relacionadas con la educación de la primera infancia y la lectoescritura emergente. ¿Por qué? Porque los resultados de esta investigación deben ser conocidos a todos los niveles, desde los tomadores de decisiones, los que ejecutan las políticas, las personas que forman a los profesionales en primera infancia, las universidades, y por otro lado la sociedad en general, las familias, las comunidades, que las personas que lean esta investigación terminen de comprender que la primera infancia es fundamental en el país. La educación de la primera infancia es la base de todo el sistema educativo. Entonces, si logramos invertir más recursos en la educación de la primera infancia y en el tema de la lectoescritura emergente, vamos a poder tener unos mejores ciudadanos. Por otro lado, también me gustaría que las personas entendieran que la educación de la primera infancia no es responsabilidad solo de las instituciones que forman directamente a los niños, en este caso el MEP, Red PUDI, sino de las universidades que forman a los profesionales que luego van a enseñar a esta niñez, y también de la sociedad, de la comunidad y de las familias. El tema de la educación de la primera infancia es responsabilidad de todos. Los hallazgos que más me sorprendieron de esta investigación es el avance que hemos tenido como país en cuanto a la creación de política para la atención de la educación de la primera infancia. Así es mucho lo que se ha creado en política. Tenemos la obligatoriedad de la educación de los 4 a los 6 años, aunque tenemos pendiente la obligatoriedad de los 0 a los 4 años. Asimismo, algo que me llamó mucho la atención es el trabajo intersectorial. Hemos avanzado muchísimo en eso. Lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Red PUDI,
Las universidades han creado redes para la atención intersectorial de la educación de la primera infancia, aunque todavía tenemos retos en la articulación de esta atención. Primero, la lectoescritura emergente, la enseñanza de la lectoescritura emergente. Este es un gran tema a ampliar. Por otro lado, el tema de la evaluación del nuevo programa. Ustedes van a poder ver en esta investigación que Costa Rica implementa hace unos cuantos años un nuevo programa. Entonces sería muy importante hacer investigación respecto a cómo se está dando la implementación de este nuevo programa. Asimismo, de la educación de la primera infancia en las zonas rurales, que también es un reto país el que tenemos ahí. En relación también a la educación de los formadores en las universidades, cómo se están formando esos educadores de la primera infancia, qué cosas se deben fortalecer, se deben mejorar en esos procesos de formación. Y también yo diría que sería muy importante investigar cómo han logrado otros países incorporar a las familias y a las comunidades en el tema de la educación de la primera infancia. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera tenemos una política de atención a las familias y comunidades en cuanto a la educación de la primera infancia. Entonces, quizás ver buenas prácticas de otros países en relación a cómo han logrado incorporar a los padres y a las comunidades en este importante tema.